Hola, en este video vamos a hablar sobre máximos y mínimos y la aplicación del criterio de la primera derivada. Pero antes de comenzar, hay que identificar qué es un máximo y un mínimo. Un máximo lo podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, en la zona más alta de una ciudad, arriba de una montaña. Pero también lo podemos encontrar en otros tipos de eventos, por ejemplo, la máxima velocidad de un vehículo, entonces qué tan alto sube una pelota lanzada al aire. Ahora, si nosotros deseamos representar esto en una función, podemos ver que la primera parte es una función creciente, tenemos nuestro punto máximo y después tenemos la parte decreciente. Y así es como identificamos un máximo. Pero también podemos tener lo que es un mínimo. Aquí pongo de ejemplo el ciclo del agua, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, un lago y el mínimo de este lago pues va a ser el fondo del mismo. También podemos tener, por ejemplo, en el mar, en la parte más profunda del mar, ¿sí? Entonces, podemos encontrarlo en la naturaleza. También lo podemos representar como una función en la cual primero decrece, después tenemos el punto mínimo y después vuelve a crecer. Y así es como identificamos un mínimo. En una función podemos tener tanto un máximo como un mínimo, como se muestra en la imagen, en esta gráfica. Y podemos observar, pues aquí con las flechas identificando los dos puntos, ¿no? Aquí encontraríamos el máximo y en este punto encontraríamos el mínimo de la función dada. Además de esto, podemos tener más de un máximo. Cuando sucede esto, pues decimos que son máximos locales. También podemos tener los ciertos puntos de inflexión o también cuando tenemos igual varios máximos locales o mínimos locales, podemos tener un máximo absoluto que sería el punto más alto o un mínimo absoluto que sería el punto más bajo. Esto sería para una función dada, ¿no? Que se nos solicite. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nosotros queremos identificar en qué punto hay un máximo y hay un mínimo de una función? Esto sin graficar, ¿no? Si no pudiéramos graficar, ¿no? Pues lo primero que tenemos es que obtener el valor de la primera derivada de la función igualar a 0, la ecuación derivada. Después vamos a resolver el problema y encontrar el valor crítico, ya sea por un despeje y después vamos a estudiar el valor de x en la ecuación y, o sea, del punto crítico. Y damos un valor menor y un valor mayor que al valor crítico en la función derivada. Podemos tener de esto tres soluciones posibles. De uno que cambie de positivo a negativo, de negativo a positivo, o que no haya ni un valor mínimo ni un valor máximo, ¿no? Depende de la función dada, ¿no? Entonces, así es como vamos a resolver este problema. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve cada uno de estos puntos. Tenemos el primer ejemplo. Dice, encuentre los valores máximos o mínimos de la función y igual a x cuadrada menos 4x más 7. Entonces, el primer paso es obtener el valor de la primera derivada. Decimos que y es igual a x cuadrada menos 4x más 7. Entonces, para el primer término de x cuadrada, decimos que vamos a derivar este elemento. Identificamos también los términos, ¿no? Vamos a identificar, por ejemplo, n vale 2 en este caso. Para la segunda fórmula, o la segunda fórmula que vamos a utilizar, va a ser la de c por b. Pero normalmente, pues cuando solo tiene la variable x,
pues nosotros al derivar la pura x nos quedaría un valor de 1, entonces sería menos 4 por 1. Solo para este caso, porque el menos 4 se puede sacar de la derivada siguiente, ¿no? Muchas veces es necesario derivar más de una vez un problema. Entonces aquí estamos por aplicar la derivada y vemos que no afecta a C nuestro resultado. Y siempre que tengamos una constante, su derivada va a ser 0. El 7 o cualquier número, o cualquier letra que no sea X, vamos a decir que es una constante, ¿no? Una letra por lo general minúscula, sin considerar la letra Y. Entonces, tenemos que Y' va a ser igual a 2. Si vemos la fórmula, dice que en esta parte tenemos que poner el valor del exponente adelante. Solo es como si lo moviéramos nada más. 2x al cuadrado menos 1. Vamos a restarle el valor de 1 siempre. Y dice que para el resultado va a quedar menos 4, porque digamos que quitamos la x. Cuando tenga la x sola, solo hay que quitarla y nos quedará menos 4. Y decíamos que de 7 su resultado va a ser 0. Entonces su derivada va a ser igual a 2x menos 4. Para el segundo paso es igual a 0, entonces solamente hay que hacer esto. Decir 2x menos 4 es igual a 0. Resolver la ecuación para hallar el valor crítico de x. Sería el tercer paso. Hacemos un despeje, tenemos el menos 4 restando, lo pasamos al otro lado sumando. Y tenemos el 2x, entonces este 2x tenemos que quitar este 2 que está multiplicando la x, nuestro coeficiente. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de una división. Dividimos toda la ecuación entre 2. Entonces sería x igual a 4 entre 2 igual a 2. Entonces nuestro valor crítico sería 2. Ahora, el valor crítico hay que sustituirlo en la función original del problema. Esta ecuación que se encuentra en la parte de arriba. Ahora vemos cómo solo cambiamos los valores y nos quedaría 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 7. Va a ser igual a 4 menos 8 más 7 igual a 3. Entonces decimos que y va a ser igual a 3 y tenemos nuestro primer punto con el valor crítico definido, ¿no? Ahora, hay que darle a un valor menor y un valor mayor al valor crítico en la derivada. Nuestro valor crítico sería 2, un valor menor sería 1.9. Aquí tenemos la x que vale 1.9. Multiplicamos 2 por 1.9 menos 4 y nos queda menos 0.2. Pero no nos interesa el valor que encontramos. Nos interesa el signo de la derivada. Ahora, recuerden que debe ser un valor cerquitas al 2. En este caso, vamos a darle un valor mayor de 2.1. Vamos a multiplicar 2 por 2.1 menos 4. En este caso dio más 0.2. Y vemos que nos da un valor positivo. Entonces analizamos las tres posibles respuestas. Que cambió de positivo a negativo, cambió de negativo a positivo o que no cambió. Vemos que cambió de negativo a positivo, por lo cual decimos que es un mínimo. Entonces, ya tenemos definido que es un mínimo. Ahora, tenemos el resultado donde decimos que tenemos un mínimo en el punto 2,3. Yo aquí grafiqué la función usando el software de GeoGebra, en el cual podemos ver dónde se encuentra ese mínimo, ¿no? Y también nos sirve para corroborar que el resultado es correcto. Ejemplo número 2. Dice, encuentre los puntos críticos de la función 2x al cubo más 3x cuadrada menos 12x menos 7, usando el criterio de la primera derivada. Entonces,
Vamos a aplicar el mismo método. Lo primero que tenemos que hacer, pues obtener la primera derivada. Para el primer elemento tenemos que es una multiplicación de 2 por 3, x n menos 1. Y para el segundo elemento vemos que como también tiene exponente la variable, también hay que usar la misma fórmula. Ambos tienen coeficiente también. Pero en este caso sería 3 por 2, x, 2 menos 1. Siempre hay que restarle 1, ¿no? Para la siguiente parte usaremos la fórmula de C por B, donde decíamos que la parte de B se vuelve a derivar, ¿no? Y tenemos que la derivada de X va a ser igual a 1, por lo cual solo nos va a quedar como resultado el menos 2. Y en el tercer caso, bueno, el cuarto elemento, tenemos que la derivada de una constante va a ser 0, aunque sea negativo, ¿no? No sigue siendo una constante. Entonces tenemos como resultado la derivada de esta función que ya mencioné. Y simplificando obtenemos que da 6x al cuadrado más 6x menos 2. Aquí vemos que podemos tener como y' o una función prima de x, ¿no? Ambas maneras de escritura son lo mismo. Nos sirven para identificar que es una derivada. En el segundo paso, hay que igualar a 0 la ecuación que resulta. Entonces tenemos que decir que es igual a 0. Vemos que todos los elementos que están aquí son múltiplos de 6. Entonces podemos dividir todo entre 6, ¿no? Para encontrar el valor crítico, como se muestra aquí. Recordar que 0 entre 6, pues siempre va a dar 0. Y al dividir 6 entre 6 da 1, 6 entre 6 da 1, y 12 entre 6 da menos 2 en este caso. Pero la manera pues que considero que deben practicar, pues usar la fórmula general, ¿no? Esta deberían de memorizar para resolver cualquier tipo de problema relacionado a una función cuadrática. Ahora, lo primero que hacemos es identificar los elementos que vamos a utilizar. Dice que tenemos que tener A, B y C. Entonces decimos que A va a valer 1. Este 1 se encuentra en esta posición donde tengo puesto la flechita. Ese 1 no se pone normalmente porque nos indica que se está multiplicando por 1. Entonces, cualquier número multiplicado por 1 pues da el mismo resultado, entonces no es necesario ponerlo. En la B también no hay ningún coeficiente visible, entonces decimos que vale 1. Y aquí sí tenemos el menos 2. Entonces vamos a utilizar el menos 2 en este caso. Hacemos la sustitución, dice menos b, menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 2, entre 2 por 1. Simplificando la raíz, tenemos que es 1 más 8 y el denominador nos da 2 por 1, 2. Entonces, aquí tenemos que nos va a dar raíz de 9. Este más o menos indica que va a haber dos resultados posibles, uno con signo positivo y uno con signo negativo. El primer valor crítico 1 dice que x va a ser igual a menos 1 más 3 entre 2. Y esto, al simplificar, nos da 2 entre 2 igual a 1. Y ahora con el otro signo negativo, menos 1 menos 3 entre 2 va a ser igual a menos 4 entre 2 igual a menos 2. Entonces ya tenemos en este ejemplo dos valores críticos. En el paso número 4 hay que sustituir el valor de la x en la ecuación original, ¿no? Que nos dio el problema. Decimos que el valor crítico 1 va a ser x igual a 1. Entonces esto significa que vamos a cambiar los valores de las x con el 1. Siempre que hagamos un cambio de alguna variable hay que poner paréntesis, ¿no? Para evitar un error aquí. Entonces, en el primer elemento nos da como resultado 2, el segundo elemento nos da 3 y el tercer elemento menos 12, menos 7 y va a ser igual a menos 14. Hay que realizar la misma operación, pero valor crítico 2, donde x vale menos 12
hacemos la sustitución de los valores. Hay que realizar estas operaciones una por una y vos encontrar que el resultado va a ser 13. ¿Sí? Entonces, así estaríamos encontrando los valores de y. Entonces ya tendríamos los dos puntos que vamos a utilizar. Ahora, con estos valores críticos, pues también hay que darle un valor menor y un valor mayor en la función derivada. Si en este caso, pues como es 1 el valor, tenemos que x va a ser igual a 0.9. Entonces, nosotros al hacer la sustitución y realizar las operaciones correspondientes, nos va a salir menos 1.74. Ahora hay que darle un valor mayor, en este caso 1.1. De igual, realizamos las operaciones correspondientes. Siempre recuerden iniciar con el cuadrado 1.1 por 1.1 por 6, cuando tengamos una potencia al cuadrado. Y como aquí como resultado va a salir más 1.86. Entonces vemos que hay un cambio de negativo a positivo. Y de igual manera aquí tendríamos lo que es un mínimo. Ya identificamos el primer mínimo. Ahora hay que hacer lo mismo con el menos 2. Hacemos la sustitución, ponemos un valor menor, menos 2.1. Nos da como resultado más 1.86, o sea, un valor positivo. Después un valor mayor, x igual a menos 1.9, y este nos da un valor menor. Entonces decimos que cambiamos de positivo a negativo, como se muestra aquí. Y encontramos que hay un máximo en el punto menos 2,13. Entonces, si lo pasamos a una gráfica, encontramos que hay un punto mínimo en el punto 1, menos 14, que sería este que está aquí, que dice B, y el punto menos 2,13 hay un máximo, que sería esta C que se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces, es importante, en este sentido, identificar los puntos y pues, si usamos un software podemos verificar que nuestra respuesta es correcta. Entonces sería todo. Muchas gracias por su atención.